Y hay la predicación del día de hoy se llama así, el mandamiento olvidado. Y el mandamiento olvidado habla acerca de algo que nosotros muchas veces olvidamos. Todos nosotros vivimos dentro de un núcleo y ese núcleo se llama la familia. Hay familias que son realmente muy especiales por su forma de ser. Ejemplo, la familia italiana son familias muy numerosas, muy bulliciosas, que habla uno, habla el otro, habla uno, los griegos de la misma forma, y cada uno tiene un núcleo familiar, usted tiene su núcleo, usted sabe cómo es. Y la familia está llena de individualidades, cada uno es diferente. Y tenemos la familia que nosotros, en la cual vivimos, tenemos, disfrutamos, pero también tenemos la familia de Dios. El día de hoy voy a hablar acerca de estas dos familias, y porque tiene que ver con el mandamiento olvidado, que habla de amar al prójimo. Y amar al prójimo significa también amar a mi familia cercana, a los que están conmigo, a los que viven conmigo, pero también amar al que no está conmigo. Así que vamos a rogar a Dios que nos ayude a entender su palabra. Si usted ha venido por primera vez, yo le quiero pedir un favor. Posiblemente usted nunca ha orado, dígale a Dios, Dios háblame, habla mi corazón. Nada más. Nada más, dígale eso a Dios, Dios háblame. Y te digo algo, Dios te va a hablar. ¿Ok? Vamos a orar. Te damos gracias a Dios por la oportunidad de estar acá y quiero rogar para que tú nos hables a nuestros corazones. Tú nos hables a nuestras vidas. Tú nos hables, Señor, porque realmente necesitamos conocerte. Oramos por nuestras visitas que nos visitan por primera vez. Bendícelas, Señor. Bendícelas. Gracias porque están acá. Y, Señor, posiblemente estas visitas el día de hoy se van a llevarse algo muy, muy grandioso. ¿Y qué es lo que es? Tu palabra. Oramos por nuestros hermanos que constantemente vienen. Bendícelos, Señor. Que tengan un lindo día y que lo disfruten, Padre amado, y que podamos gozarnos, Señor, en tu palabra. Te alabamos en Cristo Jesús. Amén. El mandamiento olvidado. Amar al prójimo. La semana pasada se habló acerca de los falsos maestros. Lamentablemente no se pudo grabar la predicación porque también nuestro editor de video no estaba de vacaciones, pero se lo merece, así que no se pudo grabar el video. Pero se habló acerca de los falsos maestros con nuestro hermano Pedro Casaleto. Y entendiendo esto, vamos a hablar acerca de entender el concepto del amor. Dice en 1 de Juan capítulo 3, versículos 1 al 3, dice lo siguiente. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El concepto es interesante, la primera parte del versículo dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. El concepto de que Dios nos amó y nos entregó a su Hijo es un concepto grandioso, maravilloso, único. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿A qué se está refiriendo? A su Hijo Jesucristo. Ahora, después dice, para que seamos llamados hijos de Dios. O sea, Dios amó al mundo, entregó a su Hijo y el único objetivo es para que seamos nosotros llamados hijos de Dios. Para que no seamos unas personas sin Dios. Él quiere que estemos con Dios y cerca de Dios. Y por eso dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. El Padre nos entregó a su Hijo. Ahora, la Biblia dice que ese amor fue demostrado a través de ¿qué? Del nacimiento de Cristo, de la muerte de Cristo y de la resurrección de Cristo. Pero el amor que nos fue dado es manifestado en Romanos capítulo 5, versículo 5. Y dice así, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, escuche bien, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Entiende el concepto este? El amor de Dios
ha sido derramado en nuestros corazones. El amor de Dios, si usted conoció a Cristo, significa algo así, como que Dios derramó el amor y sobreabundó el amor. Ahora, es interesante este concepto porque nosotros, si el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, significa que nuestra vida debería tomar un rumbo completamente diferente, un rumbo más apacible, un rumbo de mayor entrega, de mayor cariño. Pero a veces no pasa así. Ahora, hay unas cosas que me llaman la atención, y es la siguiente, dos cosas. La primera, que si nosotros no hemos entendido el amor de Dios, número uno, es porque no somos hijos de Dios. Y número dos, porque no entendemos el principio de la regla de oro. Ahora, entienda esto. Si dice la Biblia que Dios derramó su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros, o sea, lo derramó, significa que nuestras vidas deberían ser más amorosas. O sea, si usted derrama amor en mi vida, yo voy a ser un hombre más amoroso. Si su esposa derrama más amor en su vida, usted va a ser más amoroso. Ahora, si Dios derrama más amor en nuestras vidas, usted va a ser más amoroso. Pero a veces no es así. A veces seguimos amargados o no entendemos el concepto de amor. Y ahí van dos cosas. Número uno, o no somos hijos de Dios, o número dos, no entendemos el principio de la regla de oro. ¿Y cuál es la regla de oro? Dice lo siguiente, Mateo capítulo 7, versículo 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. O sea, está diciendo que todas las cosas que quieras que los hombres hagan contigo, tú debes hacerlas en favor de las otras personas también. Ejemplo, si alguien te hace un bien a ti, ¿cómo debes responder tú? Con otro bien. Pero ¿qué pasa muchas veces cuando no entendemos el concepto de regla de oro? Si alguien nos hace un bien, nosotros respondemos mal. Y pasa mucho en los conflictos de matrimonio, en los conflictos de los matrimonios. Es muy común que cuando hay conflicto, ¿cuál es el consejo? Generalmente cuando la gente llega a consejería, el concepto es traten de darse el uno al otro, apoyarse el uno al otro. Es el concepto general. O sea, en pocas palabras, si ella te está dando, aprende a recibir. Pero a veces no aprendemos a recibir. A veces reaccionamos de mala forma. Y es porque no hemos entendido la regla de oro. ¿Qué debemos hacer? Si alguien nos está dando bien, debemos dar bien. Si alguien nos da mal, ¿cómo deberíamos dar? Bien. Porque a mí me gustaría que me trataran de la mejor forma posible. Pero a veces no entendemos ese concepto. Y hay una frase que yo escribí, que la venía pensando, dice que la única forma de dar a conocer al Padre es a través de vidas que reflejen a Cristo. En pocas palabras, Cristo en la cruz del Calvario no se encargó de entregar mal, se encargó de dar amor. Inclusive en la crucifixión de Cristo hay un momento muy especial que es cuando el Señor Jesucristo mira a su madre María y le dice, mujer, he ahí tu hijo. Se está refiriendo a Juan, a este Juan. ¿Ya? Y dice, Juan, he ahí tu madre. ¿Saben lo que estaba haciendo el Señor Jesucristo? Se estaba preocupando en la cruz del Calvario del bienestar de su madre. Imagínate, el Señor Jesucristo era digno de misericordia y digno de piedad y digno de muchas cosas en ese momento, inclusive hasta de burla, porque decían, bueno, si el Hijo de Dios, que se levante de ahí, que salga y que nos demuestre que es el Hijo de Dios. Pero en ese momento, Él nos muestra la regla de oro. Le estaban haciendo un mal. Su mamá no tenía la culpa de lo que le estaban haciendo. Pero ¿qué hace Él? Él en la cruz del Calvario piensa en su madre. Piensa en el discípulo que le iba a cuidar. ¿Qué quiero decir con esto? Que las dificultades de la vida que nosotros tengamos, usted no piense en hacer daño. Piense en hacer bien. Piense en hacer bien. Porque Cristo pensó en hacer bien. Aún con los dos ladrones que estaban a su lado. Si los dos hubiesen hablado de forma positiva, los dos se van al cielo.
pero solo uno habló en forma positiva. Uno entendió que era Él. Y Él dijo, de cierto estarás hoy conmigo en el paraíso. En el mismo momento de la cruz del Calvario, la gente alrededor se burlaba. ¿Y qué es lo que dice el Señor Jesucristo? Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos. ¿Qué se está aplicando ahí? La regla de oro. En pocas palabras, cuando a ti te hagan un mal, responde con bien. Cuando a ti te hagan un bien, responde con bien. O sea, no tienes excusa para responder de mala forma. No tenemos excusa. Porque si somos cristianos debemos responder de buena forma. Y cuando nosotros hacemos eso, alejamos la crítica, alejamos las murmuraciones, alejamos los problemas en el matrimonio, alejamos los problemas con nuestros hijos. ¿Tú sabes cuál es el problema con nuestros hijos? Muchas veces que los ignoramos. Cuando ellos son niños, escucha esto, cuando ellos son niños, ellos quieren estar con nosotros. Ellos quieren jugar con nosotros, hablar con nosotros, quieren que veamos sus caricaturas con nosotros, pero nosotros muchas veces los ignoramos. Cuando ellos son grandes, cuando tienen 14, 15 años, ¿quién ignora a los papás? Los niños. Si nosotros hubiésemos respondido buenamente, ellos van a responder de mejor forma. Ahora, ese es el concepto que debemos entender del amor. Ahora, un segundo concepto es lo que esperamos ser. El versículo 2 nos dice que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Y esa es una gran verdad que no se ha manifestado. Lo que esperamos, la esperanza. Cuando uno conoce a Jesucristo como Salvador, uno tiene una esperanza maravillosa, que el día que tú mueras te vas a ir con el Señor. Pero hay un momento especial en la vida, o en la muerte, o después de la muerte, que es el momento cuando nuestros cuerpos, este cuerpo, va a dejar de ser corruptible. Y vamos a ser personas incorruptibles. Y la Biblia lo declara de esta forma en 1 Corintios capítulo 15, 51 a 55. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, o sea, no todos van a morir. ¿Ya? Después dice, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirán las palabras, la palabra que está escrita, sorbia en la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Sabe? Va a llegar un momento en que nosotros vamos a ser transformados. Y por eso el apóstol Juan dice lo siguiente. Dice que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Posiblemente tú estás esperando, y este es un mal concepto. Posiblemente tú estás esperando que la gente que viene a la iglesia sea perfecta, que el pastor sea perfecto, que los que cantan sean perfectos, que la esposa del pastor sea perfecta, que la esposa del diácono sea perfecta, que el misionero sea perfecto. ¿Quieres que te diga algo? Es un error, porque el único momento en que nosotros vamos a ser perfectos es cuando seamos transformados de acá, llevados. Y esto corruptible, esto que engorda cada año más, ¿ya? Y aunque haga el ejercicio que haga no pasa nada, porque también me gusta comer, esto algún día va a dejar de ser corruptible y va a pasar algo incorruptible, va a ser perfecto ante la presencia de Dios. Porque mientras estemos vivos, el pecado va a estar ahí señoreando en nuestras vidas o va a intentar corromper nuestras vidas. Porque hemos sido libres del pecado, pero el pecado igual está. Igual está. Y vamos a hablar más adelante acerca de ese tema. Ahora,
¿Por qué es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción? Porque vamos a adorar a Dios. Y me encanta este pasaje, estaba leyendo el Apocalipsis otro día, y me encantó este pasaje. Dice, y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así como grandes, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Sabes cuál es el motivo? Que algún día nosotros vamos a estar adorando a nuestro Dios delante de su presencia. Y dice la Biblia, dice que va a ser tan impresionante, dice que va a ser como las olas, como un estruendo de las olas. No sé si alguna vez estás parado muchas veces me tocó estar ahí frente al Océano Pacífico, allí en Chile, y ver cuando de repente viene una tormenta y las olas golpean la roca y se escucha un estruendo, ¡sa! ¡sa! Bueno, dice que así va a ser. Dice que así de estruendoso va a ser, como el estruendo de muchas aguas. Y ahí va a haber un coro celestial. Ahí no van a haber nacionalidades. Ahí no van a haber voces buenas o voces malas. Ahí vamos a estar cantando todos al Cordero Gloria. Hay una hermosa canción que habla acerca de eso, que dice al Cordero Gloria. Y es maravilloso porque vamos a cantar al Cordero y vamos a dar gracias al Santo, Santo, Santo. Porque eso es lo que nosotros debemos hacer. Alabar a Dios, glorificar a Dios. Y Dios quiere que nosotros seamos adoradores de Dios, adoradores de verdad. La adoración no es solamente venir acá, la adoración es un constante vivir adorando a Dios. Estábamos la semana pasada en un recital con Steve Green, y en un momento Steve Green terminó el concierto y la gente, generalmente que cuando terminan los conciertos terminan, no te van por la otra, la gente dice otra, pero no vuelven, se van y se acaba todo eso. Y estamos ahí y de repente salió Steve Green y comenzó a cantar Castillo Fuerte a capela. Y Castillo Fuerte fue la canción escrita por Martín Lutero mientras estaba siendo atacado por Satanás. Dice, Castillo Fuerte nuestro Dios, potencia y buen escudo, y gran escudo. Y mientras la cantaba, yo cerraba mis ojos y escuchaba a los hermanos cantar que estaban alrededor mío. Y pensaba en lo que va a ser cuando millones y millones de voces, todos al unísono, cantemos al Cordero Gloria. ¿Sabe, querido? Nosotros vivimos preocupados y sufriendo por el presente que nos angustia, pero el futuro que nos espera es mucho mayor y mucho mejor de los sufrimientos que podamos vivir acá. Porque esto corruptible algún día se va a acabar, pero yo les doy la seguridad, no porque lo digo yo, sino porque la palabra de Dios dice que algún día todos nosotros, a una voz, vamos a cantar al Cordero Gloria. Y eso es maravilloso. Y nosotros debemos entender el concepto de la adoración. El motivo de nuestra salvación es algún día estar en ese coro. Yo quiero estar en ese coro. Por eso el 24 de marzo de 1982, en un club de niños, conocí a Jesús como Salvador personal. Y de ese día inscribí mi nombre en ese coro. Y estoy seguro que voy a cantar al Cordero Gloria. El tema del pecado, primera de Juan, capítulo 3, versículos 4 al 9, dice lo siguiente. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo.
El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. La palabra pecado significa errar en el blanco. Errar en el blanco. Todavía recuerdo el partido de Chile con Brasil. En el minuto 120, un jugador que se llama Pinilla tira, le llega una pelota, la toma así con todo su corazón, le golpea. ¿Y dónde pegó? En el travesaño. Le erró en el blanco. ¿Te frustra eso cuando de repente tú tienes algo y erras en el blanco? O sea, tienes una idea, una meta, algo así, y erras en el blanco. ¿Te frustra? El pecado, la palabra pecado significa eso, errar en el blanco. Cuando nosotros tenemos una vida consagrada al Señor Jesucristo, cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, errar en el blanco debería ser una circunstancia de la vida, no una práctica continua de la vida. Acá hay una diferencia, y escúchala bien. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la siguiente. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Está diciendo, el que comete pecado infringe la ley de Dios, los 10 mandamientos. Pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él, no hay pecado en la persona de Cristo. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Escucha este concepto. El pecado debe ser algo circunstancial en nuestras vidas, no una práctica continua en nuestras vidas. Porque si vivimos pecando, significa que realmente no le hemos conocido a Dios. No le hemos conocido. Que el pecado sea algo que ahí pequé, ok, Señor, perdóname, ayúdame. Ahora, dices, hijito, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Repito, el que practica, el que vive pecando y diciendo yo soy un hijo de Dios, permítame decirle que posiblemente no es un hijo de Dios, porque un hijo de Dios no debe estar practicando el pecado. La forma de ser un buen deportista, ¿cuál es? Practicar. La forma de ser un buen cocinero, ¿cuál es? Practicar. La forma de ser un buen carpintero es practicar. La forma de ser un buen pecador es practicando. No sea un buen pecador. Posiblemente usted es un buen pecador, pero posiblemente usted no ha conocido a Cristo. Posiblemente eso está pasando. Le animo, escucha bien esto, le animo a que usted pueda disfrutar de la vida cristiana. Ahora, escucha ahí un principio, el principio del buen fruto. Dice lo siguiente en Mateo capítulo 7, 15 al 17. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Y todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Querido, ¿sabe algo? ¿Sabe cuál es la forma de reconocer a un hijo de Dios de un no hijo de Dios? Por sus frutos los conoceréis. El apóstol Juan está diciendo que mucha gente que no era cristiana se había infiltrado en la iglesia. Decían que eran cristianos, decían que habían conocido a Dios, pero no lo habían conocido. Y eran lobos con piel de oveja. A veces pasa eso. Querido, entiende este concepto. Por sus frutos los conoceréis. La única forma de juzgar, o no quiero usar la palabra juzgar, la única forma de conocer a una persona es por sus frutos. Nada más. Porque si la persona da malos frutos y vive pecando, ¿usted lo va a tomar en serio? Pregunto. Si una persona es inconsecuente con su vida, con
y trata de ser consecuente con sus palabras, ¿usted le va a creer? Es como tener un tejado de vidrio, ¿ah? Que en cualquier momento se va a caer. Usted debe entender esto, que por sus frutos les conoceremos. Si usted da buen fruto, obviamente usted va a reflejar a Cristo, como lo decía la frase anterior. Cuídese, cuídese. Sea usted una persona que dé buenos frutos. Sea usted una oveja que dé lo mejor. Sea. Ahora, el principio del buen fruto implica que nosotros debemos entender y amar a mi hermano. Debemos amar a nuestro hermano que está dando buen fruto. Ahora, ¿debemos despreciar que el que está dando mal fruto? No, debemos ayudarlo. Y debemos amar a nuestros hermanos. Y dice la Biblia en Juan capítulo 3, versículos 10 al 13, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, escucha este concepto, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era el del maligno, y mató a su hermano. Y por esta causa le mató, porque sus obras eran malas y las de sus hermanos justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. El amar al hermano en Cristo debe ser una motivación en nuestras vidas. El amar al hermano en Cristo. Ejemplo, yo debo amar a mi hermano aunque tal vez no me guste. Tal vez no sea del mismo equipo, no sea de misma nacionalidad, no sea del mismo pensamiento en muchas cosas, pero debo de amarlo. Ahora, hay otro concepto que aparece ahí, y que es el concepto también de familia. ¿Cuántas veces nosotros, y escuche bien esto, por desacuerdos, por malos entendidos, hemos dejado relaciones con familiares, hermanos, padres, hijos, y han quedado de lado esas relaciones? ¿Cuántas veces ha pasado? Y a veces hay familias que no se hablan por años. Conocí hace un tiempo atrás un hermano, una iglesia, y me dice, yo hace 15 años que no hablo con mi hermano. Y yo le dije, ¿y qué estáis esperando para ir a hablar con él? No, porque él me hizo esto, esto y esto. ¿Y para qué viene a la iglesia? Le digo yo. No, porque en la iglesia me siento bien. Yo le dije, bueno, permíteme decirte, hermano, que eres un hipócrita. Se lo dije con todas sus letras, no me complica decírselo. Y le mostré este pasaje. Y le dije, ¿sabes por qué? Porque tú debes, ¿cómo puedes decir que amas a Dios si estás aborreciendo a tu hermano por algo pasado? Lo mismo en la vida cristiana. ¿Cómo nosotros podemos decir que amamos a nuestro hermano si nos preocupamos por el hermano? Hace una semana y media atrás, 2 semanas, tuvimos un tornado acá. O sea, un tornado, no, fue tremendo. ¿Cuánta gente de nuestra congregación vivió problemas, vivió angustia? ¿Te preocupaste de llamarlo? ¿Te preocupaste de saber si tenían energía eléctrica? ¿Te preocupaste de saber si tenían comida? A nosotros nos pasó algo bien especial ese día. Ese día justo nos estábamos yendo a Nueva York. Y pedimos un taxi a las 1:30 de la mañana en medio del tornado. Vimos árboles, vimos las luces apagadas por todos lados. Fue tremendo. O sea, estuvimos 8 horas en la estación de trenes de Elkhart. No nos movimos 1 centímetro sentados. El viaje duró 24 horas. Un viaje que dura 11 o 12 horas, estábamos 24 horas. Así que yo no encontré nada mejor que mandar texto, llamar por teléfono, hermano, te pasó algo. Y te digo, supe, aquí, ejemplo, a Raúl Torres se le cayó un árbol en la reja, no le pasó nada. A Fernando quedó sin energía eléctrica, Hernández quedó sin energía eléctrica. Y ahí me enteré de muchas cosas. ¿Sabe usted? Cuando haya una emergencia, busque ayudar, porque esa es la forma de demostrar amor. Tenemos 2 emergencias esta semana. La primera emergencia, sigo orando por Marisela, está delicada de salud, muy delicada. He estado estos últimos días con ella, está muy complicada,
sigue orando por ella. Debe ser triste para una mamá no poder todavía abrazar a su hija o darle pecho. Ore. Pero ¿sabe algo? Cuando ella salga al hospital necesitamos que la estén ayudando, porque tiene un dolor intenso en su barriga. Ore por nuestra hermana Gudelia. Mañana la opera, 3 de la tarde. Se le quebró su muñeca. Va a necesitar ayuda. No solamente ore, ayúdala en forma práctica. Hermana, ¿te puedo ayudar a hacer el aseo? ¿Te puedo ayudarte con una comida? Esas son formas prácticas de ayudar. Y la Biblia dice lo siguiente, creo que me adelanté, pero dice lo siguiente. Sí me adelanté. Esas deben ser las formas que nosotros debemos manifestar el amor. Porque si somos hijos de Dios, debemos demostrar que somos hijos de Dios. Ahora, el amar al hermano, el amar al hermano es una muestra de nuestra verdadera identidad. Primera de Juan 3, 14 al 16. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Escucha esto, si tú no amas a tu hermano, permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por nuestros hermanos. ¿Escuchaste el concepto? Yo debo de cuidar a mi hermano en Cristo y también a mi hermano carnal, mi familia. Debo cuidarla, debo estar protegiéndolo, orando por ellos. Ahora, el concepto de dar su vida lo aprendió el apóstol Juan. ¿Sabes de quién? De Cristo. Él dio su vida. De ahí aprendió el concepto de dar la vida por sus hermanos. Ahora, la base de la sociedad es la familia. Varón y hembra, familia, hombre y mujer. No hombre, mujer. No, familia, hombre y mujer, hijos. Es la base de la sociedad. Así crece la sociedad. La sociedad no crece con 2 homosexuales o 2 lesbianas. No, porque no puede haber reproducción. ¿Eso se entiende? Eso no es familia. Eso no es familia. Familia es matrimonio, hijos, ayuda, sociedad. Eso es familia. Ahora, la familia es la base de la sociedad, pero la familia también es la base de la iglesia. Porque iglesias fuertes, familias fuertes. Conceptos, debemos entenderlo. Sea práctico para amar a su hermano. 1 Juan 3, 17 al 18. Dice, pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. La semana pasada estuvo en el edificio Rockefeller. ¿Usted sabe quién es Rockefeller? Es el dueño del mundo. John Rockefeller, David Rockefeller. Ellos se hicieron ricos en la guerra de entre el sur y el norte y el sur. Ellos le prohibían armas a los del norte y los del sur. Pero ¿saben lo que me llama la atención? Yo leí en una placa, decía lo siguiente: dennos una crisis y seremos dueños del mundo. Y es verdad, una crisis económica, se pierden casas, se pierden trabajos, se pierden todo. ¿Y qué piensa hacer la gente? Se desespera y empieza a pedir, a buscar. ¿Y qué después los bancos se hacen dueños de quién? De las personas. Dennos una crisis y seremos dueños del mundo. Él nunca entendió este concepto. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra en él su corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en él? No tiene amor de Dios. Si usted tiene para dar, dé. Posiblemente no te sobra, pero ¿a quién le sobra? ¿A quién le sobra? A mí no me sobra.
dé. No se complique en dar. Ahora, el consejo final del apóstol Juan, 1 Juan 3:24 dice lo siguiente: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. ¿Cómo? Por el Espíritu que nos ha dado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Querido, querida, entiende este concepto. Guarde sus mandamientos. Permanezca en Dios y Dios va a estar en usted. No hay nada más maravilloso, no hay nada más glorioso de saber que somos hijos de Dios. ¿Sabes por qué? Porque esto nos hace mejores personas, hace una mejor sociedad. Posiblemente la sociedad en este mundo nos castiga. Posiblemente tu familia te repudia. Pero muestra amor. Amar, amar, amar. En lo personal, me cuesta de repente ser así. Lucho en contra de eso. Pero esta semana aprendí que no importa cómo yo sea, simplemente debo amar. Porque ese es el mandamiento olvidado. Amar al prójimo como a ti mismo. Cuando yo amo al prójimo, dejo el egoísmo de lado, dejo de pensar en mí mismo. ¿Me entiendes? Cuando yo amo al prójimo, cuando yo amo a mi hermano, a mi hermana, ¿ya? Yo dejo el egoísmo de lado. Dejo de pensar en mí. Porque nosotros somos primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo, sexto yo y si sobra yo también. Cuando yo amo, cuando yo entrego al prójimo, dejo de pensar en mí y pienso en el otro. Conclusión. La única forma de evitar el egoísmo personal es mirando hacia nuestro alrededor para descubrir la necesidad de los hermanos e intentar ayudar. ¿Cómo? Cumpliendo la regla de oro. ¿Cuál es? Así que, todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. El llamado es simple: haga el bien. Haga el bien. Esta semana te voy a proponer una tarea. ¿Cuál es la tarea? Busca a quien ayudar. Busca a quien ayudar. Busca a quien demostrarle amor. Busca. El día viernes salí a un garage. Yo ando buscando garage porque ando buscando herramientas. Encontré unos buenos deals, gracias a Dios. Y me encontré con un hombre, Gualberto, mexicano. Y le compré varias cosas. Y me puse a conversar con ella, a conversar. Y de repente me dice: yo soy un milagro de Dios, me dice. Yo tuve cáncer a mi faringe. No puedo hablar bien, pero Dios me salvó. Yo le dije: mira, esta es mi tarjeta. Yo soy pastor. Si algún día quieres visitarnos, bienvenido sea. Y te digo algo, doy gracias a Dios que conociste a Dios en el momento más difícil de tu vida. Porque nunca vas a dejar de amar a ese Dios. Porque en el momento más difícil de tu vida, Dios te tomó, te rescató y te dio sanidad. Y también salvación. A nosotros también, Dios nos tomó, nos rescató en el momento más difícil de nuestra vida para darnos salvación. Disfruta la salvación, goza la salvación, siendo un mejor cristiano, siendo un mejor hijo de Dios. Tarea esta semana: busca dónde hacer el bien, busca dónde apoyar, busca a alguien con quien orar. Busca. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere que tú hagas el bien. Dios busca que liberes tu corazón de todo el peso, de toda la angustia que puedas tener, preocupándote del prójimo y dejando de ser egoísta. Eso es lo que Dios quiere. Los cielos cuentan